eh, ya está grabando, ok. Les decía que en la reducción, las cláusulas intermedias, las que están desde la segunda hasta la penúltima, agregan un solo literal de la expresión original o de la fórmula original y comienzan con la negación de la variable artificial agregada en la cláusula anterior y terminan agregando una nueva variable artificial. El caso contrario es el de la primera y la última cláusulas reducidas, porque en la primera cláusula reducida empezamos con dos literales y agregamos una variable artificial, y la última, por el contrario, empieza negando la última variable artificial ingresada y termina con las dos literales faltantes que no se han usado. Esa es, digamos, la forma general para la reducción, cuando el valor de k, es decir, el número de literales, es mayor que 3. ¿De acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a mencionar algo que ya lo hemos dicho en varias oportunidades, para que quede formalizado. Con respecto a la satisfacibilidad de la reducción, sabemos que la reducción es válida siempre y cuando las instancias positivas, en este caso en SAT, conduzcan a instancias positivas en 3SAT y las instancias negativas en SAT conduzcan a instancias negativas en 3SAT. De tal manera que la reducción debe garantizar esa satisfacibilidad en el sentido en que las variables artificiales que se agreguen pues no deben modificar en ningún momento o en ninguna combinación esa característica de satisfacibilidad. Por eso decimos entonces que si ninguna de las variables originales en una cláusula son verdaderas, entonces no se podría satisfacer con ninguna combinación de las variables adicionales o de las variables artificiales. Me explico. Si en ningún caso la combinación de las literales, de los valores que reciben las literales en la expresión en SAT, hacen satisfacible la fórmula, pues cuando se reduce, esa reducción no puede ser satisfacible por algún valor que tome alguna de las variables artificiales. De tal manera que, pues es posible que esas literales que toman valores falsos, cuando se combinan con valores de variables artificiales, eventualmente cuando esas variables artificiales toman el valor verdadero, pues harán algunas cláusulas verdaderas, pero siempre habrá por lo menos una cláusula en donde la variable artificial introducida toma el valor falso, lo cual hace falsa toda la cláusula, y al ser esto una conjunción, pues hará falsa la expresión o la fórmula, haciéndola insatisfacible. ¿Ok? En el mismo sentido, entonces, si hay alguna combinación de valores de los literales en SAT que hagan satisfacible la fórmula, no podrá haber alguna combinación de valores de las variables artificiales que modifiquen esa satisfacibilidad. Es decir, que si hay por lo menos un caso en el que la expresión en SAT se haga verdadera, debido a que hay una literal por lo menos que se hace verdadera, pues en la combinación de las variables artificiales siempre habrá al menos una combinación de esas variables artificiales que hacen verdadera cada una de las cláusulas. Entonces, bueno, para verlo un poco más en detalle, devolvámonos a los ejemplos. Trabajémoslo, por ejemplo, con el primer caso aquí. Piensen para este caso de la primera instancia un conjunto de valores de las variables x1, x2, x3 y x4 que hagan satisfacible esa expresión. Pues con que x2 y x4 sean verdaderas, ya. Con que x2 y x4. Entonces, digamos x4 verdadera, digamos x3 falsa, x2 verdadera y x1 falsa. ¿Cierto? Pues arriba.
Esta combinación de valores hacen que esta instancia en SAT sea satisfacible, ¿cierto? Porque, bueno, hay por lo menos una, en este caso serían dos verdaderas, que hacen toda la expresión verdadera y la fórmula es satisfacible. Si nosotros la evaluamos en la fórmula reducida a XSAT, a 3SAT, pues esa satisfacibilidad no se debe afectar. Es decir, si X1 es falso, la negación de X1 será verdadero, X2 dijimos que es verdadero y P, digamos que P es verdadero también. Entonces, si P acá es verdadero, no P será falso, ¿cierto? Pero la negación de X3 es verdadero y X4 es verdadero, lo cual hace que cada una de las cláusulas sea verdadera. Por lo tanto, el AND es verdadero y la expresión entre SAT sigue siendo satisfacible con ese conjunto de valores. Ahora bien, pensemos un conjunto de valores para los cuales esa instancia no sea satisfacible. ¿Qué conjunto de valores hacen que esa instancia no sea satisfacible? Que los no negados sean verdaderos y los normales sean falsos. Ok. Entonces, digamos que X1 sea falso. No, no mentiras. Que X1 sea verdadero. Sí. Que X2 sea falso. Que X3 sea verdadero. Y que X4 sea falso, ¿cierto? Muy bien. Si X1 es verdadero, la negación de X1 es falso. Si X2 es falso, pues esto es falso. Si X3 es verdadero, la negación de X3 es falso. Y si X4 es falso, pues esto es falso. Y entonces, para este conjunto de valores, esta expresión no se satisface, es falsa, ¿cierto? Tenemos que verificar que efectivamente, a pesar de que se agreguen las variables artificiales, pues la expresión siga siendo falsa, ¿cierto? De lo contrario, la reducción no sería correcta. Entonces, miremos, pues la negación de X1 es falso, la X2 es falsa y X y P, digamos que es verdadera. Entonces, al haber un verdadero aquí, toda esta expresión se hace verdadera, ¿cierto? Pero si P es verdadera acá, no P aquí se hace falso. La negación de X3 será falso dado que X3 es verdadero y X4 es falso. Esto es falso. Y X4 es falso. Entonces, toda esta expresión se hace falso. Al hacer una conjunción, entonces la expresión o la fórmula completa es falsa. Por lo tanto, esta instancia falsa en SAT es también una instancia falsa entre SAT. Eso es lo que tenemos que garantizar. Entonces, eso nos da indicios de que la reducción efectivamente se hizo de forma correcta. Eso es lo que decimos acá, ¿no? No hay, si una expresión o una combinación de valores satisface una fórmula en SAT, el agregar las variables artificiales no puede modificar esa condición entre SAT. Y viceversa, si una combinación de valores en los literales no satisfacen una fórmula en SAT, esa misma combinación de valores combinadas con las variables artificiales no pueden modificar esa satisfacibilidad entre SAT. ¿Ok? Siempre y cuando la reducción sea correcta. ¿Estamos? Muy bien, ahora, ¿cuál es la complejidad? ¿Cuál es la complejidad de esa reducción? Recordemos que todo lo que hemos dicho hasta ahora está en función, además, de tener la garantía de que la reducción se puede hacer en tiempo polinomial. Estamos trabajando con problemas NP y NP completos. Los problemas en general, los problemas NP, decimos que son problemas no solucionables en tiempo polinomial, pero verificables en tiempo polinomial. Lo que queremos hacer es una reducción o encontrar una reducción de un problema NP completo en un problema NP, pero que esa reducción además se puede hacer en tiempo polinomial. ¿Ok? Entonces, ¿cómo determinar si esa reducción se puede hacer en tiempo polinomial? Pues hay que verificarlo. En este caso,
de la reducción de SAT entre SAT, decimos que teniendo n cláusulas para reducir, n cláusulas en SAT, que tenemos que reducir y cada cláusula con una cantidad m de literales, esa transformación se realiza en un tiempo O de m. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que la complejidad de la reducción se determina en función de la cantidad de literales. Es decir, que dependiendo de la cantidad de literales es el tiempo o la complejidad que toma hacer la reducción. Pero en todo caso, ¿qué tipo de complejidad es? O de m, ¿qué complejidad es? ¿Lineal? Lineal, muy bien. ¿Lineal? Sí, muy bien, lineal, vale. ¿Por qué será que podemos decir que la complejidad de esa reducción de las cláusulas es lineal? ¿Por qué será O de m? Pues porque tengo que, básicamente la evaluación de la expresión se hace de forma secuencial y no tengo que recurrir a recursión, valga la redundancia. Pues Okay. se hace un barrido uno a uno hasta que se llega a la validación final, ¿no? Exactamente, sí, por ahí está el asunto. Digamos que si nos devolvemos por acá a mirar incluso el proceso de reducción, si se fijan, pues realmente la reducción de una cláusula en otra, pues depende de cuántas literales tengo, porque dependiendo de la cantidad de literales es que aparecen la cantidad de cláusulas nuevas, ¿cierto? Miremos por donde tengo la otra transformación, se me perdió. La otra reducción, cuando k es mayor que 3. Aquí, por acá está. Ok, entonces, bueno, de acuerdo a lo que dice Iván, pues digamos que la cantidad de literales que yo tengo en una cláusula determinan la cantidad de variables artificiales que tengo que crear. Y eso tiene una relación directa con respecto a la cantidad de nuevas cláusulas que van a aparecer. ¿Por qué? Porque como yo tengo que garantizar que en las nuevas cláusulas aparezcan todas las posibles combinaciones de las variables artificiales o de las literales generadas por las variables artificiales, entonces, pues ese valor depende de k, donde k en este caso es la cantidad de literales, ¿cierto? Decimos que se agregan k menos 3 variables y k menos 2 cláusulas, donde k es la cantidad de literales. Entonces, en general, si yo digo que tengo m literales, pues la cantidad de variables y de nuevas cláusulas que van a aparecer como resultado de la reducción están en función de m. Por eso es O de m. Y esa complejidad, pues como ya ustedes bien lo dijeron, es lineal. O de m es la función lineal. ¿Ok? Es decir, que no se dispara el tiempo computacional para poder reducir un problema SAT en un problema 3 SAT. Bueno, entonces para continuar con digamos, afianzando el concepto de la reducción de SAT a 3 SAT, entonces vamos a resolver estos ejercicios. Para cada una de las siguientes fórmulas hacer lo siguiente: van a reducir las cláusulas a 3 SAT y determinar un conjunto de valores que hagan la fórmula satisfacible. ¿De acuerdo? Es decir, vamos nuevamente a hacer la reducción para cada una de las fórmulas. Es decir, que en el ejercicio 1, ¿qué van a hacer? Van a producir una fórmula phi' que contenga la reducción de esas cláusulas que están ahí. Lo mismo para el ejercicio 2 y el ejercicio 3. ¿Qué ha cambiado aquí? Un poco la notación. Ya no estamos usando explícitamente los operadores AND y OR, sino que estamos usando las comas, pero ya sabemos que por notación se interpreta la coma intercláusula, perdón, como AND, e intracláusula dentro de los paréntesis como OR. ¿Ok?
Entonces, bueno, manos a la obra. Una pregunta, Sí, dime. cuando uno coloca variables artificiales, ¿uno les puede dar el valor pertinente o el que uno quiera? Sí, no importa porque igual como la variable artificial aparece en un lado, digamos, original y en el otro lado negada, no hay problema. No, no importan los Al, valores que les al, asignes, eso no debería, no debe, si la reducción está bien, no debe afectar la satisfacibilidad de la fórmula. sí, profe. Listo, Ok. gracias.
Profe, una pregunta. Sí, contame. ¿Uno podría utilizar las equivalencias lógicas y las leyes para hacer una reducción? Pero ¿cómo lo harías? Es decir, no. ¿Para hacer una reducción de SAT a 3 SAT? Sí, aunque pues en este caso no veo la opción, pero digamos si es posible. O sea, digamos que de fondo o de trasfondo, mejor, sí están las leyes de la lógica, ¿no? Porque el hecho de garantizar que instancias positivas en uno sean instancias positivas en otro, e instancias negativas en uno sean instancias negativas en otro, pues se derivan de las leyes de la lógica y por eso siempre buscamos hacer las posibles combinaciones con las variables artificiales, ¿no? Como para nivelar la situación que puede ocurrir cuando una de las variables artificiales toma un cierto valor. Entonces sí tiene que ver, aunque no directamente el hecho de usar las leyes de la lógica para hacer la reducción como tal, como de pronto eventualmente se hace cuando uno hace demostración de teoremas por allá en discretas, cuando usas las leyes, por ejemplo, la del modus ponens o bueno, cualquiera de esas leyes son más como para demostrar teoremas que para hacer reducciones. Pero en el fondo, digamos, tienen que ver porque son las que me garantizan que la satisfacibilidad no se altere en la reducción. No sé si eso responde un poco a tu pregunta. Listo, profe, sí, claro. Muchas gracias. Vale. Profe, ¿en el ejercicio se le debe dar los valores a todas las variables o por decir, si yo digo basta con que tal y tal sea verdadero, ya pues la expresión será válida? Sí, está bien con que, digamos, si hay unas variables que son determinantes para la satisfacibilidad, entonces puede ser con que digas, con que si esta y esta son verdaderas o si esta y esta son falsas, entonces sucede tal cosa y está bien. Bueno. Recuerden de todas maneras que siempre el problema realmente al que nos estamos enfrentando es a determinar si existe o no existe. Ahora, parte del ejercicio que yo les pido es encontrar un valor como para comprobarlo, pero realmente eso es adicional. El problema es finalmente saber si existe o no existe, más que saber en concreto cuál o decir en concreto un conjunto específico de valores. Bueno, profe, gracias. Ok. Si ya tienen el primero, alguien lo puede compartir en el chat. Bueno, profe. Bueno, por acá Jorge ya nos está compartiendo. En el primero, miren que la primera cláusula pues ya está en 3 SAT, entonces no necesita transformación, queda tal cual. Muy bien. Y la segunda pues tiene solo 2 variables, entonces requiere una variable artificial adicional, que en el caso de Jorge la llama X4, y solo resultan 2 cláusulas, ¿no? La que incluye X4 y la que incluye la negación de X4. Muy bien, Jorge. ¿Qué conjunto de valores hacen satisfacible esa fórmula? Juan Sebastián pregunta que X1 y X3, no entiendo la pregunta, Juan. O sea, se refiere a que si X1 y X3 son verdaderas, se satisfacen. Ah, ya. Si X1 y X3 son verdaderas.
Vale, pues sí, perfecto, porque si X1 es verdadera, la primera cláusula se hace verdadera independientemente de los valores de X2 y X3, y al ser X1 verdadera, en la segunda cláusula se hace falsa, y entonces si la negación de X1 es falsa, obligatoriamente X3 debe ser verdadera para que la fórmula sea satisfacible. Muy bien. Profe, una pregunta. Sí, contame, Cristian. ¿Y si uno X1 y X3, en vez de colocar las verdaderas, las toma falsas, entonces ahí ya no se volvería satisfacible, ¿cierto? Si X1 y X3 son ambas falsas, También. entonces dependería también del valor de X2. X2 tendría que ser verdadera. Porque si X1 y X3 son falsas, la negación de X1 es verdadera y hacen la segunda cláusula verdadera. Pero para que la primera cláusula sea verdadera, siendo X1 y X3 falsas, X2 necesariamente tendría que ser verdadera. Ah, listo, profe. Profe, pero otra pregunta. ¿Uno le puede colocar a todas esas cláusulas, por ejemplo, valores de falso a las 4 o valores de verdadero, o tiene que ser intercalado, falso, verdadero? No, cualquier combinación de valores, es decir, al ser variables booleanas, pues los literales toman como valores verdadero o falso, de tal manera que es indistinto qué valores le asignas, ¿no? Finalmente, si lo que estamos buscando es comprobar que la fórmula es satisfacible, lo que buscas es una combinación de valores en el orden que sea, que hagan la fórmula verdadera. Pero no importa, pues, que no hay que intercalarlos. Ah, listo, profe. Muy bien. Si alguien tiene la segunda, la pueden ir compartiendo por el chat. Jorge dice Flash. Geraldine ya tiene la segunda. Geraldine dice que, bueno, en el caso de la segunda, la primera cláusula tiene 4 literales, por lo tanto, pues hay que crear 4 menos 3, una variable artificial que Geraldine tiene ahí. A ver, yo veo. Se me fue. La negación de X1, la negación de X2 y P1. Ok, la siguiente arranca con P1, la negación de X3 y X4, y con eso ya completa la transformación de la primera cláusula. Y en el caso de la segunda cláusula, que solo hay 2 literales, pues se requiere una variable artificial adicional para formar otras 2 cláusulas que serían, de acuerdo con Geraldine, no alcanzo a ver, X2, no alcanzo a ver, X2, la negación de X4 y Q, y te faltaría una cláusula ahí, ¿no? Ah, no, mentira, es que no estoy viendo. Lo que pasa es que yo tengo el computador y tengo una segunda pantalla en un televisor más atrás, y entonces la letra no la alcanzo a ver casi. Venga, yo reviso lo que tengo. Negación de X1, negación de X2, P1, negación de X1, X3, X4, luego tiene X2, negación de X4, Q. Ah, sí, ahí están completas, muy bien. Cristian me dice que intercambie, que ponga la presentación en la otra. Sí, tiene razón. Iván, ¿qué me está compartiendo ahí? ¿La tercera o la segunda? La tercera ya. ¿Cómo te llaman? Muy bien. En el caso de la tercera, pues... bueno, para el caso de la segunda, antes de revisar la tercera, una combinación de valores que hagan la fórmula satisfacible, ¿cuál sería para la segunda fórmula? La segunda sería que X1
sea falsa, X2 sea verdadera. Listo, y con esa ya queda. No, faltaría X3. Ah, mentira, es que estaba viendo la de SAT. X3 debe ser falsa. Ok. Sí, O por con eso- X4 sea verdadera. Ya Ok. cualquiera de los dos. Que eso coincide también con la que está compartiendo Geraldine ahí en el chat. Muy bien. Y para la Y, tercera y sería la que X1 sea verdadera, que X2 también sea verdadera y X4 también debe ser verdadera. Ok. Miremos la reducción de la tercera. Dice, pues la primera cláusula tiene 4 literales, por lo que pues necesitamos una variable artificial adicional, X1, negación de X2, X5 y Puse X6, perdón. Puse X6 como la variable extra, sí. Sí, voy a tener que hacerle caso a lo que me dijo Cristian, ahí voy a intercambiar las pantallas para poder leer porque... Ok, negación de X6, negación de X3, X4 y luego pues la tercera cláusula ya está entre SAT y no tiene problema. ¿Todos están de acuerdo? ¿Todos están claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, un segundo aquí que estoy haciendo el intercambio. Bien. Entonces, bueno, 3 SAT es un problema, 4 SAT es otro problema NP completo que tiene una lógica similar. Pues antes de entrar a revisar ahí un poco en detalle la reducción a 4 SAT, pues ¿qué interpretamos como el problema 4 SAT? ¿Qué me dicen? Es que ya no debe cumplir con 3, sino con 4, ¿no? Exactamente, es un problema similar, solo que la restricción cambia. ¿Ok? Es una extensión de 3 SAT, como dice Cristian ahí, es decir que pues ahora las cláusulas, en lugar de tener 3 literales, tendrán 4 literales. Entonces, dado que 3 SAT es un problema NP completo, pues 4 SAT es también, puede ser demostrado también como un problema NP completo. Es decir, se puede hacer una reducción o bien desde SAT directamente o desde 3 SAT, ¿no? Vamos a ver el proceso de reducción de SAT a 4 SAT, pues tiene una forma de ejecución similar al que acabamos de ver. Es decir, que al igual que en el caso de 3 SAT, la reducción se basa en la longitud de cada cláusula, es decir, depende de la cantidad de literales que tenga cada cláusula en SAT. En ese orden de ideas, pues si la cláusula que voy a reducir tiene exactamente 4 literales, pues no hay nada adicional que hacer, simplemente esa cláusula ya está en 4 SAT y se incluye en la fórmula resultante. ¿Ok? Si la cláusula que voy a reducir tiene 3 literales, se crea entonces una variable para completar las 4 de la cláusula en 4 SAT y se generan 2 cláusulas, 2 a la 1. Miren que la cantidad de cláusulas que se forman cuando el valor de K, es decir, cuando la cantidad de literales es menor que 4, es de 2 a la I, donde ese I corresponde a la cantidad de cláusulas, o de 2 a la J, pues para no
combinarlo con esta otra i, donde CJ es la cantidad de variables artificiales que hay que crear, que hay que incluir. Entonces, en el caso en el que la cláusula tenga dos literales, se crean dos variables artificiales y se crearán dos a la dos cláusulas. En el caso en que la cláusula en SAT tenga solamente un literal, entonces se deben crear tres variables y por lo tanto se generarán dos a la tres cláusulas en la expresión o en la fórmula reducida. Y esas 2 a la 3, que corresponden a 8 cláusulas, son las 8 cláusulas que contienen todas las posibles combinaciones de esas tres variables artificiales que se debieron agregar. Ahora bien, cuando el valor de K es mayor que 4, entonces, de forma similar a como lo hacíamos en 3SAT, pues se deben crear K menos 4 variables y K menos 3 cláusulas. Y la conformación o la construcción de esas nuevas cláusulas luego del proceso de reducción es similar a como lo hacíamos en 3SAT. Es decir, que el reducir una cláusula de más de 4 literales de SAT a 4 SAT, pues implica que en la primera cláusula reducida habrán 3 literales y se agregará una variable artificial. La siguiente cláusula empezará con la negación de esa variable artificial y se incluirán 2 literales y se cerrará con una nueva variable artificial y así hasta que al final tendremos una cláusula que tenga la negación de la variable artificial usada en la cláusula anterior y las literales que restan para completar el conjunto de literales de la cláusula original. ¿Vale? Eso, así como lo dije, puede sonar como muy extraño, pero como les digo, en la práctica, pues básicamente es lo mismo que hemos hecho en la reducción a 3 SAT. Entonces, si les parece bien, pues empiecen por procurar tener la reducción a 4 SAT de esa primera cláusula que aparece ahí, X1, X2, X3, X4 y X5. ¿De acuerdo? Como tiene más de 4 literales, entonces pues tendré que crear 5 menos 4, una variable artificial. ¿Ok? Y por lo tanto tendré que crear dos cláusulas reducidas. 5 menos 3, dos cláusulas reducidas. Manos a la obra. Profe, ¿y cuál es el fin de tener pues esto en 3 SAT, 4 SAT? ¿Para qué es? Eso, digamos que sirve para modelar otro tipo de problemas NP donde las características de sus variables puedan variar en cuanto al número. Entonces, yo tengo un problema NP que el conjunto de variables sea asimilable a un conjunto 4 SAT, entonces yo utilizo 4 SAT para reducirlo y probar no solamente que es NP completo, sino probar que ese problema es satisfacible, es decir, que ese problema tiene solución o no. Entonces, digamos que la lógica de trabajar hasta XSAT es tener distintos modelos de problemas con diferentes cantidades de variables que puedan servir para probar otros nuevos problemas y determinar para esos otros nuevos problemas si tienen solución o no, si son satisfacibles o no. Ok.
Profe, una pregunta. Señor. Profe, en este caso, como es una cláusula de 5 variables, entonces se pone otra cláusula, ¿cierto? Y en este O caso se le sea, agregaría una variable esta al reducirse queda reducida en 2 cláusulas. en 2 cláusulas, sí, correcto. Sí. Y se le agrega una variable. Entonces, una de las anteriores se repite, ¿cierto? En este caso sería el X3 se puede repetir en la otra cláusula. Uno de los literales. Sí, sí, sí. Justamente. Para poder completar las 4 literales. Ah, listo, profe, ya, gracias. Por acá creo que ya están poniendo solución. A ver. Jorge. Dice X1, X2, X3, X6. No, X6, X3, X4, X5, sí. Y abajo X1, no negación de X2, X3 y X7. Negación de X7, X1, negación de X2, X3. Espérame que en el segundo... Son 3 cláusulas, ¿cierto, profe? Porque son 6 menos 3. Sí, cuando vamos a reducir la segunda cláusula del segundo ejemplo, son 6 menos 3, 3 cláusulas. Ah, sí, porque... Pero sin contar la primera, ¿no? Entonces serían Sí, las o sea, 3. serían ¿qué? 6 menos 4. 3, 3 de la segunda y 2 de la primera, 5 en total, ¿no? Ah, sí. Sí, porque el compañero le hizo 3. Sí, es que eso es lo que estaba revisando aquí, donde fue que Jorge... Expresión de la primera, profe. ¿Señor? Le faltó la siguiente expresión de la primera, Ah, ok. con la negación del X7 y la... Muy bien, entonces escribámoslo acá. La reducción de esta es entonces X1, X2, X3 y una variable artificial, llamémosla por ejemplo P, ¿cierto? Y negación de la primera y simplemente repito X3, X4 y X5. ¿Ok? Profe, una pregunta. Señor. ¿El literal que se repite puede ser cualquiera o es necesariamente el X3? Podría ser cualquiera, pero en realidad, digamos que es como un estándar utilizar el último para garantizar
que en esa elección de cualquiera, pues no vaya a ser que hayan combinaciones, digamos, que se repitan o incorrectas, ¿no? Entonces es mejor seguirlo como el orden. Listo, profe, gracias. Ok. Entonces, bueno, digamos que el phi' para este caso, entonces reduzco la primera, al reducir la primera necesito una variable artificial adicional, entonces esto es x1, negación de x2, x3 y p, y entonces negación de p, bueno, aquí puse una, en realidad podría ser una x, aquí es negación de p, x1, negación de x2 y x3, ¿cierto? Y la reducción de esta otra cláusula, pues será x1, x2, negación de x3, q, porque necesito una variable distinta, y aquí arranco con negación de q, x, negación de x3, negación de x3, x4 y negación de x5. Mentiras. Negación de x3, x4. Ahí seguiría una nueva variable r. Y aquí seguiría entonces negación de r. Ok, x4, negación de x5 y x6. ¿Ok? ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, por ser el último, el X4, entonces, profe, repite. Exactamente. Por lo que usted dijo ahora. Exactamente. Entonces, digamos que es un estándar que, pues, cojamos el último para garantizar, pues, sobre todo cuando el volumen de cláusulas aumenta, pues, que uno no se vaya a equivocar. Entonces, uno sigue como la misma reglita de formación y con eso garantiza que la reducción está bien. Entonces, así como se puede reducir a 4 SAT, o se puede reducir a 5 SAT, o se puede reducir a cualquier valor de SAT, ¿no? Entonces, les voy a dejar ahí como sugerido, no es formalmente una tarea, pero sugerido que ustedes miren cómo hacer una reducción de SAT a XSAT. ¿Ok? Es sugerido. Que lo quiera averiguar, lo averigua. No, lo analiza. ¿Cómo hacer? Es decir, ¿cómo defino el conjunto de pasos que me permiten hacer una reducción desde SAT a XSAT? ¿Y qué es XSAT? Pues es una expresión en forma normal de conjuntiva donde define un número X de literales, donde se trabaja con un número X de literales, ¿de acuerdo? Es que, pues, por deducción se podría decir que la dinámica es siempre la misma, ¿no? Exactamente, la dinámica es la misma. Digamos, lo que habría que hacer sería, como para responder a eso que les estoy dando como sugerencia, es cómo formalizar esto que tenemos acá, ¿no? Cómo formalizarlo a X. Bien, listo. Vamos a ver entonces otro problema que también es un problema NP. Vamos a entrar a hablar de la programación entera o la programación lineal entera. Este problema en detalle vamos a entrar a manejarlo y a resolverlo cuando estemos en la parte de optimización, ¿cierto? Pero ahora, digamos, lo que nos corresponde en este momento es hablar de la programación entera como un problema NP que puede ser reducido desde otro problema NP completo. ¿Ok?
¿En qué consiste el problema de la programación de entera? Es como dice allí, un modelo de programación que es usado como apoyo a la toma de decisiones. De hecho, en muchas otras o en algunas de las otras ingenierías trabajan y estudian el problema de la programación entera en cursos que tienen que ver justamente con toma de decisiones, ¿no? Este problema, pues lo que permite es encontrar un conjunto de condiciones que permitan optimizar la toma de una decisión. Y esa optimización ya hemos dicho que está en función o de una maximización o de una minimización. ¿Por qué se llama programación entera? Pues justamente porque el conjunto de variables de decisión, como dice aquí, toman valores enteros. En realidad hay varios tipos de programación entera, ¿no? Hay programación entera pura o simple, que es donde todas las variables de decisión toman valores enteros. También hay problemas de decisión mixta, entera mixta, que es donde algunas variables toman valores enteros y otras no, ¿ok? En general, digamos que esto hace parte de una rama de estudio en la toma de decisiones que es la programación lineal. Hay cursos, como les decía, o hay carreras del área de ingeniería, como la ingeniería industrial, por ejemplo, o la ingeniería de producción, que tienen un curso completo de programación lineal y se enfocan mucho al tema de la programación lineal entera. ¿Cómo lo definimos formalmente? Bueno, se define a partir de un conjunto A que tiene una cierta cantidad V de variables enteras, es decir, que toman valores enteros, y un conjunto de desigualdades entre esas variables. Ese conjunto de desigualdades lo vamos a entender como un conjunto de restricciones. Es decir, que cuando hablamos de desigualdades entre variables, estamos haciendo referencia a un conjunto de restricciones del problema. Y una función f de b, es decir, una función en las variables enteras, que es la función que se debe maximizar. En general hablamos de maximizar, en realidad, como les decía, puede ser un problema de minimización, pero digamos que es una función que se va a maximizar, una función que busca maximizar su resultado a partir de los valores que tomen esas variables enteras. Y adicionalmente un entero b, perdón, que es el valor que restringe la función. Digamos que la función objetivo, esa función f de b es una función objetivo que es la que se pretende maximizar, ¿cierto? Es la que se pretende optimizar. Entonces, el problema de decisión en términos de la programación entera es poder determinar si existe una asignación de valores enteros para las variables del conjunto V, tal que ese conjunto de valores satisface las desigualdades, es decir, satisface las restricciones y además satisface la restricción sobre la función objetivo, sobre la función que se pretende maximizar. ¿Ok? Para ponerlo un poquito en contexto, digamos lo siguiente. Pues, supongamos que usted va a tener un emprendimiento y en su emprendimiento va a producir pasteles, ¿no? Entonces, para producir pasteles, usted necesita una cierta cantidad de ingredientes y los ingredientes tienen un precio, ¿cierto? Entonces, para producir 10,000 pasteles para vender, usted necesita X cantidad de harina de trigo y esa harina de trigo pues le cuesta un cierto valor. Necesita X cantidad de huevos y esos huevos pues tienen un cierto valor. Necesita aceite y ese aceite tiene un cierto valor. Entonces ahí están, digamos, sus variables. El objetivo es poder determinar
cuál es el precio en el que usted debe vender esos pasteles de tal manera que su rentabilidad sea la máxima posible, pero adicionalmente que el precio de esa venta de los pasteles, pues por lo menos le sirva para cubrir los gastos de producción. ¿Ok? Entonces ahí hay un conjunto de restricciones, ¿cierto? Y adicionalmente usted tiene un presupuesto para comprar los insumos, es decir, usted tiene un presupuesto limitado. Entonces tiene que decidir cuánto presupuesto, mejor dicho, cuánto comprar de cada uno de los insumos para producir la mayor cantidad de pasteles posible, de tal manera que usted obtenga la mayor rentabilidad. ¿Ok? Ahí hay un problema de programación entera. Ahora, ¿cuál es el problema ahí de decisión? Es determinar si es posible que usted pueda producir una cantidad considerable de pasteles de tal manera que esa producción cumpla sus expectativas de rendimiento. Es decir, si es posible que usted con esa plata que tiene pueda producir los pasteles que necesita producir. ¿Ok? Ahí está el problema de decisión. Entonces, bien. Eso es en términos generales y digamos que eso todavía no nos va a preocupar ahora resolverlo. Lo que nos va a preocupar por el momento es poder determinar si en general para un problema que está definido con un conjunto de restricciones, pues existen valores para esas variables de decisión que satisfagan las restricciones. Entonces miremos este ejemplo. ¿Existirá algún par de valores para las variables B sub 1 y B sub 2 que satisfagan ese problema? Entonces tengo un conjunto A con las variables B sub 1, B sub 2. Tengo una función f de B que es igual a 2B sub 2, 2 veces B sub 2. La restricción sobre f de B está dada por B igual a 3, es decir, que esto quiere decir que usted debe buscar valores que hagan que f de B sea mayor o igual que 3, ¿ok? Con este conjunto de restricciones, que B sub 1 sea mayor o igual que 1 y B sub 2 sea mayor o igual que 0, pero adicionalmente B sub 1 más B sub 2 debe ser menor o igual que 3. Entonces, el problema de decisión aquí es poder determinar si ese problema se puede satisfacer o no. ¿Es posible satisfacer el problema con ese conjunto de restricciones? Sí, profe. Señor, no escuché. Que sí, sí es posible. Sí, sí es posible. Entonces, bueno, yo puedo encontrar valores para B sub 1 y B sub 2. ¿O qué valores de B sub 1 y B sub 2 mejor satisfacen ese problema? ¿1 y 2? 1 y 2, vamos a ver. 1 y 2. Entonces, si este conjunto de valores satisfacen el problema que está planteado aquí, se deben cumplir las restricciones. Entonces, tenemos que B sub 1 es mayor o igual que 1, sí. B sub 2 es mayor o igual que 0, sí. 2 es mayor o igual que 0. B sub 1 más B sub 2 es menor o igual que 3, sí. 1 más 2 es 3 es menor o igual que 3, ¿cierto? Pero adicionalmente f de B debe ser mayor o igual que 3. F de B, perdón, es 2B sub 2. 2 por 2, 4, y 4 es mayor o igual que 3. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, este conjunto de valores satisface el problema, dado que, pues dado lo que acabamos de decir, que B sub 1 igual a 1 es mayor o igual que 1, que es la primera restricción, que B sub 2 igual a 2 es mayor o igual que 0, que es la segunda restricción, ¿cierto? Que B sub 1 más B sub 2, que es igual a 3, 3 es menor o igual que 3, satisface la tercera restricción, pero además se satisface la restricción sobre la función. F de B es igual a 2 veces B sub 2,
Es decir, es igual a 4 y 4 es mayor o igual que 3. Entonces, sí es posible satisfacer ese problema, ¿ok? Que es a lo que nos tenemos que enfrentar. Es decir, aunque le asignamos unos valores a las variables para comprobarlo, realmente el problema es determinar si dado un problema de programación entera es posible satisfacerlo o no. Es decir, si sería posible llegar a encontrar un conjunto de valores para sus variables que satisfagan todas las restricciones del problema. Bien. Miremos si para este caso el problema es, se puede satisfacer, si hay un conjunto de valores para B1 y B2 que satisfagan ese problema. Ya por acá en el chat me están respondiendo que no, ¿cierto? Para todos es claro que no. No es posible encontrar un par de valores de B1 y B2 que satisfagan todas las restricciones. Digamos que la restricción sobre la función me dice que f de b debe ser mayor o igual que 5. Es decir, que 2 veces B2 debe ser mayor o igual que 5. ¿Ok? Profe, mayor igual o solo igual. Mayor o igual. B, este igual de aquí es, digamos, el límite sobre el cual se compara B, pero realmente la función es mayor o igual que 5. O sea, la restricción sobre la función es f de b, f de v mayor o igual que b. ¿Ok? Y como b es igual a 5, entonces para este caso yo tengo que buscar unos valores de b1 y b2 que satisfagan que f de v sea mayor o igual que 5. Dado que es un problema de programación entero, pues ese b2 debe ser entero. Por lo tanto, si b2 debe ser entero, b2 no puede ser 2, porque 2 por 2 es 4. Entonces, b2 debería ser al menos 3, ¿cierto? Entonces, para satisfacerlo, la restricción sobre f de v, entonces b2 debe ser al menos 3, ¿cierto? Al menos 3. ¿Ok? Si b2 es al menos 3, entonces digamos que b2 es igual a 3. Lo mínimo que puede tomar para satisfacer f de b. Si b2 es igual a 3, pues cumple esta restricción, ¿cierto? 3 es mayor o igual que 0. Entonces ahí aparentemente, pues vamos bien. ¿Cuál es el problema? El problema son las siguientes restricciones. El problema es que B1 debe ser mayor o igual que 1. Es decir, que el mínimo valor que puede tomar B1 es 1. Así, si B1 es igual a 1, que es el mínimo valor, tenemos que en la última restricción, B1 más B2, es decir, 1 más 3 es igual a 4 y 4 no es menor o igual que 3, ¿vale? Entonces ahí queda probado que ese problema con ese conjunto de restricciones no se puede satisfacer. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, listo. El problema de la programación entera en este momento que nos interesa es poder determinar si
Dado un problema, es decir, dado una función y un conjunto de restricciones, es posible satisfacerlo o no. Es un problema de decisión. Recuerden que el problema de decisión conduce a un sí o a un no. ¿Es posible satisfacerlo? ¿Sí o no? Eso es lo que nos interesa. Hasta ahora hemos trabajado con este par de ejemplos, los hemos dado desde el punto de vista de la programación entera decimal, ¿no? Con números en el sistema decimal. ¿Ok? Pero también yo puedo llevar el problema de la programación entera a un problema donde las variables sean variables booleanas. Y entonces cuando yo llevo el problema o cuando yo trabajo el problema de la programación entera con variables booleanas, yo puedo hacer una reducción, por ejemplo, desde SAT, porque SAT trabaja justamente con expresiones booleanas. Pues ya vamos a mencionarlo. Miremos lo siguiente entonces. Suponga que tenemos un problema con un conjunto A de cierta cantidad B sub I de variables enteras de tamaño n, ¿cierto? Cada B sub I, cada variable B sub I toma d posibles valores, entonces la solución del problema necesitará un conjunto de combinaciones de d a la n de las variables de I. Es decir, que lo que estamos diciendo acá es que el problema de la programación entera, poder determinar si un problema de programación de entera es satisfacible o no, es un problema con una complejidad exponencial. Me explico. Entonces, lo que nos están diciendo aquí en estos dos primeros párrafos es que imagínese que usted tiene un problema de programación entera, donde las variables, cada una de las B sub I variables, pueden tomar un valor entero cualquiera en un rango de posibilidades, de d posibles valores. Es decir, usted tiene una variable sub 1 y para b sub 1 tiene d posibles valores que le puede asignar. Tiene una variable b sub 2 y para esa variable b sub 2 tiene un conjunto de posibles valores que le puede asignar. Y así sucesivamente, una variable b sub i, y esa variable b sub i se puede reemplazar por cualquiera de posibles valores. Y así, como son n variables en total, pues usted tendrá una variable b sub n, y esa b sub n también tiene d posibles valores. Entonces, para poder resolver el problema de la programación entera, cuando tenemos n variables enteras y cada variable entera puede tomar un conjunto, un valor de un conjunto de posibles valores, pues encontrar la solución a ese problema, ¿qué costo tiene? Pues tengo d posibilidades de asignar un valor para b sub 1, d posibilidades de encontrar un valor para b sub 2 y así sucesivamente de posibilidades para encontrar un valor para b sub n y poder determinar si el problema se puede resolver o no se puede resolver. Pues esto expresa la complejidad del problema y si esto es d por d por d por d n veces, pues esto es d a la n. Es decir que la complejidad de ese problema es O de D a la N, ¿cierto? Es decir, que la complejidad para resolver ese problema es exponencial, ¿de acuerdo? Y entonces, si hemos llegado a que la complejidad de ese problema es exponencial, ¿eso qué quiere decir con respecto a la clasificación de los problemas que hemos mencionado antes? Que es NP. Que es NP, muy bien, ¿cierto? Es decir, dado que ese problema, si bien se puede resolver, porque yo puedo encontrar todas las posibles combinaciones de valores de las variables para determinar si hay solución o no, no se puede resolver en tiempo polinomial. Como sí se puede resolver, pero no se puede resolver en tiempo polinomial, sino en tiempo exponencial, entonces este es un problema NP. Es un problema NP.
Adicionalmente, ¿por qué? Porque si bien su solución es exponencial o su complejidad es exponencial, yo sí lo puedo verificar en tiempo polinomial, ¿cierto? ¿Alguien nos quiere decir por qué claramente uno puede saber que ese problema se puede verificar en tiempo polinomial? Porque cada uno de sus componentes, de sus pasos, es verificable. O sea, no es exponencial, sino que es lineal. Ok. ¿Alguien más quiere decir bien, Iván? ¿Alguien más quiere decir algo, agregar a lo que dice Iván? Por ahí Juan Sebastián que está diciendo obvio de Juan Sebastián, algo más. Silencio absoluto. Bueno, sí, digamos que lo que dice Iván es cierto. ¿Qué es verificar el problema? Pues verificar el problema es que si a mí me dan un conjunto de valores para esas variables, pues ¿qué es lo que tengo que hacer para verificarlo? Es decir, lo que hicimos en el paso anterior. Yo me devuelvo. Cuando yo les digo, en este ejemplo, cuando alguien me dijo B sub 1 igual a 1 y B sub 2 igual a 2, ya me está dando una instancia de solución, ¿cierto? ¿Y qué pasé a hacer yo? Pasé a verificarlo, ¿ok? ¿Y qué me implicó a mí verificarlo? O sea, ¿qué tuve que hacer para verificar la solución B sub 1 igual a 1 y B sub 2 igual a 2? Reemplazar y ya dice exactamente, ¿cierto? Es decir, ¿qué es lo que tuve que hacer? Pues reemplazar en las desigualdades, reemplazar en las restricciones y verificar si se cumplían o no se cumplían, ¿ok? Esa es la verificación. ¿Y eso lo hago en tiempo polinomial? Sí. ¿De qué depende? ¿De qué depende el costo de verificar ese problema, dada una instancia de salida? De ir verificando que cumpla con las restricciones. Ok, sí. Es decir, que depende de las restricciones, ¿no? Depende de cuántas restricciones haya. Entonces, si hay n restricciones, pues yo tendré que hacer n verificaciones o n reemplazos en esas restricciones y por lo tanto, aquí concluyo con lo que bien decía Iván también ahorita, pues esa verificación es lineal porque depende de la cantidad de restricciones que hayan. ¿Ok? Entonces, volviendo aquí al asunto, ya hemos visto por qué el problema de la programación entera es un problema NP, porque su solución se puede obtener en un tiempo exponencial, pero además porque si a mí me dan un conjunto de valores para las variables del problema, el verificarlo, pues se hace en tiempo polinomial, se hace en tiempo lineal, porque la verificación solamente consiste en reemplazar esos valores que me dan en las restricciones, es decir, en las desigualdades y verificar si las desigualdades se satisfacen o no se satisfacen. Y eso lo hago en tiempo lineal. ¿Ok? Entonces, dadas esas dos características, miren que esas dos características es la clave aquí de lo que ustedes van a tener que hacer en el momento del examen. Determinar si el problema es NP, mostrando que su solución se tiene en tiempo, no se obtiene en tiempo polinomial y demostrando o probando que su verificación sí se puede hacer en tiempo polinomial. ¿De acuerdo? Entonces es un problema NP. ¿Qué nos queda? Pues nos quedan dos cosas. Poder probar que ese problema NP es NP completo, ¿cierto? Pero más allá que saber que si el problema es NP completo o no, lo interesante en esa reducción es poder saber que si se logra reducir desde un problema NP completo conocido, si ese problema NP completo conocido del que lo estoy reduciendo es satisfacible, pues me puede determinar si el problema o una instancia en el problema de programación entera es satisfacible también, ¿ok? Sin tener que ponerme a probar qué valores le asigno a las variables para poder encontrar una solución. Porque, bueno, nosotros ahora hemos dado ejemplos con 2 variables o con 3 variables, pero en la práctica puede haber un conjunto más amplio de variables y entre más variables tenga,
pues más complicado será poder determinar si es o no es satisfacible. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, según lo que estábamos diciendo, si tenemos un problema entonces con n igual a 3, es decir, con 3 variables y cada variable con 2 posibles valores, entonces digamos que esos 2 posibles valores son los valores x y y, pues todas las posibles combinaciones de valores para esas variables, es decir, todas las posibles instancias que se pueden formar para probar ese problema, están dadas por las combinaciones de x y de y. Es decir, o que todas las 3 variables tomen el valor x, o que las 2 primeras tomen el valor x y la tercera y, o bueno, todas las posibilidades. ¿Cuántas posibilidades en total? Pues 2 a la 3, de acuerdo a lo que dijimos, ¿no? 2 posibilidades de valores para cada variable y 3 variables. En el caso de ese ejemplo, pues son igual a 8 combinaciones. Entonces, si solo con 3 variables ya tenemos 8 posibles combinaciones, pues cuando tengamos 10 variables de decisión, pues asumiendo que las variables toman 2 posibles valores, pues será 2 a la 10, ¿no? Que es el caso de las variables booleanas. Pero si adicionalmente tenemos variables en el rango de los enteros, en el sistema decimal, pues entonces ese valor se va a crecer muchísimo más. ¿Ok? Nosotros nos vamos a enfocar en el caso de reducir el problema de la programación entera para variables booleanas, es decir, para variables en las que solo hay 2 posibles valores, ¿no? 1 o 0, que representan el verdadero o el falso. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ¿cómo yo puedo hacer una reducción de SAT a programación entera? Repito, asumiendo que nos estamos enfocando al caso de la programación entera, donde esas variables enteras solo toman valores del conjunto 0, 1, que son variables booleanas. Entonces, bueno, se puede reducir desde SAT, dado que, por un lado, SAT es un problema que ya hemos dicho que es un problema NP completo, ¿cierto? Pero adicionalmente, teniendo en cuenta que la complejidad polinómica de SAT es menor o igual que la complejidad polinómica de la programación entera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la programación entera pues tiene un conjunto adicional de restricciones. Digamos que en SAT sabemos que es una expansión de conjunciones de disyunciones, es decir, es una forma normal conjuntiva, pero programación entera además puede incluir un conjunto de restricciones adicionales sobre sus variables. Y eso hace que el problema de la programación entera tenga una complejidad polinomial mayor que el de el problema de SAT. Entonces, para hacer esa reducción, se deben crear las siguientes restricciones. Es decir, yo tengo una instancia en SAT, ¿cómo puedo convertir o transformar esa instancia de SAT a una instancia del problema de programación entera? Pues de la siguiente manera. Se crean las siguientes restricciones. Dice que para cada variable b sub i se asigna la restricción que ese b sub i está en el rango entre 0 y 1. Es decir, 0 menor o igual que b sub i, menor o igual que 1. Y lo mismo la negación de la variable. La negación de b sub i debe estar en el rango entre 0 y 1. ¿Ok? Dado que es un problema de programación entera, pues si yo digo que b sub i está entre 0 y 1, pues realmente lo que estoy diciendo es que b sub i o su negado debe tomar el valor 0 o el valor 1. ¿Estamos de acuerdo? No hay otra posibilidad, dado que es un problema de programación entero. Además que está en la lógica booleana. Por eso decimos que esos valores 0 y 1 corresponden a falso y verdadero, ¿no? Aquí pues está como al contrario, porque 0 es el falso y 1 es el verdadero, pero aquí son equivalentes a 0 es el falso, 1 es el verdadero. Muy bien, entonces, por cada variable y su negada tengo que añadir la restricción que esa variable o su negada, que son finalmente literales, están en el rango entre 0 y 1. Es decir, que solo puede tomar
valores del conjunto 0, 1 porque son variables booleanas. Adicionalmente, se debe agregar la restricción B sub i más la negación de B sub i está en el rango entre 1 y 1. Es decir, que la suma booleana de una variable y su negación, pues debe ser exactamente igual a 1, que es una de las propiedades que pues ya conocemos por el álgebra de Boole, ¿no? La suma booleana es el OR y pues cuando yo opero una variable con su negación, pues a través de la operación OR o de la suma booleana, ese resultado tiene que ser exactamente igual a 1. ¿Ok? De tal forma que si B sub i es 1, el negado, su negación es 0 y la suma da 1. Y por el contrario, si B sub i es 0, su negado es 1 y por lo tanto la suma dará 1. Entonces aquí aprovecho como para hacer el paréntesis. Ahorita me preguntaba, no me acuerdo, creo que Germán me preguntaba acerca de las leyes de la lógica. Entonces miren que las leyes de la lógica, si bien no hacen en sí mismo la reducción, sí sirven para probar que la reducción es válida, ¿no? Bien, entonces en la reducción tenemos, cojo cada variable y su negada y asigno para cada una de ellas una restricción acerca de que el valor que puede tomar está entre 0 y 1. Adicionalmente, sumo cada variable con su negación y eso es una nueva restricción acerca de que esa suma tiene que ser exactamente igual a 1, pero que formalmente, dado que las restricciones se expresan como desigualdades, decimos que pues debe estar entre 1 y 1. Es decir, que 1 debe ser menor o igual que B sub i más la negación de B sub i y eso debe ser menor o igual que 1. Pero adicionalmente, por cada cláusula en SAT se debe crear una restricción en la que la suma de las literales que forman esa cláusula debe ser mayor o igual que 1. Eso, pues sabemos que realmente, aunque usamos el formalismo del mayor o igual que 1, sabemos que eso debe ser a lo sumo 1. Y es lo que me garantiza que si la cláusula es satisfacible en SAT, entonces debe existir por lo menos alguna variable que sea verdadera para poder que esa expresión sea completamente verdadera. Y finalmente tenemos que expresar una función de maximización. Esa función de maximización, en el caso de la programación entera con variables booleanas, se vuelve más un formalismo, entonces simplemente decimos que f de b es igual a alguna de las variables booleanas que tenemos, no importa cuál escojamos, y el valor límite de b es 0, es decir, que esa función debe ser mayor o igual que 0, exigiendo entonces que la función sea satisfacible en 1. ¿Ok? Eso nos va a indicar entonces que si tuviéramos una cantidad n de variables en SAT, entonces tenemos que crear 2n variables y 3n restricciones en programación entera. ¿Por qué 2n variables? Porque, si recuerdan, en lo que acabamos de decir, la primera condición es que por cada variable se crean restricciones para la variable misma y para su negación, ¿no? Entonces, se crean 2n variables, es la variable y su negación es también una variable en programación entera. Y adicionalmente se crean 3n restricciones. Esas 3n restricciones, ¿cuáles restricciones son? Las que restringen el valor de la variable. Es decir, la que me asegura que la variable toma un valor entre 0 y 1, ¿cierto? La otra restricción es la que asegura que B sub i sumado con B sub i negado debe ser exactamente igual a 1. Y la otra es la que asegura que restringe el valor de B sub i. Ah, bueno, la otra es la que restringe el valor de B sub i negado.
¿ok? Y la que restringe el valor de sub i y restringe el valor de la negación de b sub i. Esas son las 3 n restricciones por cada una de las n variables. Es decir, que si en SAT yo tengo las variables x, y y z, ¿cierto? Pues de ahí se van a formar 2n, es decir, 2 por 3, 6 variables. ¿Qué variables se forman? Pues se forman las variables x, x negado, y negado, y z negado en programación entera. Entonces, 2n variables, 2 por 3, 6 variables. Y se crean 3n restricciones. ¿Cuáles restricciones? Pues las restricciones de que x1 toma un valor entre 0 y 1, la negación de x1 toma un valor entre 0 y 1, y que x más x negado pues debe ser exactamente igual a 1. Ahí van 3. Por esta, que y toma un valor entre 0 y 1, y negado toma un valor entre 0 y 1, y que y más y negado debe ser exactamente igual a 1. Y por este lado, que z toma un valor entre 0 y 1, la otra es que z negado toma un valor entre 0 y 1, y la otra es que la suma de z con z negado debe ser exactamente igual a 1. Ahí están las 3n restricciones, ¿cierto? Y adicionalmente, si se tienen y cláusulas en SAT, se crean y restricciones en programación entera. Es decir, que por cada cláusula en SAT se crea una restricción adicional en la programación entera. ¿Y qué me dice esa restricción? Para el caso del ejemplo que teníamos aquí, debo crear una restricción que me dice que x más y más z debe ser mayor o igual que 1, ¿ok? Que es esta última restricción que mencionábamos por acá, es esta, ¿no? Para cada cláusula tengo que agregar esa restricción. Y toda esa reducción se hace en tiempo polinomial. Entonces, ¿quién me dice por qué esa reducción se puede hacer en tiempo polinomial? Manuel dice que va a tomar cara, hacer cafecito y mirar el video con su avena. Bueno. ¿Quién me dice por qué esa reducción es en tiempo polinomial? ¿Se desmayaron? Porque ya sabemos qué valores tomar. No, pero todavía no estamos hablando de valores, Juan Sebastián. Estamos hablando solo de... Porque sabemos que esto que yo mostré aquí en esta diapositiva, ese proceso de transformación, es en tiempo polinomial. Geraldine ya está a punto del desmayo. No se preocupen que de todas maneras, ahorita redondeo la idea. Lo dejamos ahí para que ustedes lo digieran en el transcurso de la semana y la próxima semana volvemos a retomar de aquí para que sea un poco más entendible. Es decir, más o menos como lo que hicimos con la clasificación de P y NP. La semana pasada lo mencionamos, lo trabajamos, pues, y hoy lo retomamos para que ustedes ya después de una semana como que lo puedan digerir un poco mejor. Pues, podría decirse que es por el mismo principio de las demás reducciones, ¿no? Porque tenemos variables que se pueden comprobar una a una en un paso secuencial y no necesito recursión u otros medios que eleven ese tiempo de evaluación y lo hace lineal, de manera lineal. Sí, digamos, es exactamente eso que dice Iván. Es porque pues el proceso de reducción depende de la cantidad de variables y de la cantidad de cláusulas que tenemos. Entonces, si yo tengo n variables y m cláusulas, digamos, n variables y m cláusulas, pues el proceso de reducción implica, como dice aquí, pues en cuanto a las cláusulas, necesito crear
3n restricciones más una restricción adicional por la cláusula, ¿cierto? 3n restricciones en cuanto a la cantidad de variables, más una, digamos, más y restricciones o más m restricciones mejor con respecto a las cláusulas, más una restricción adicional por cada cláusula. Y esto, pues, es lineal. Esto tiene un comportamiento lineal. Por lo tanto, la reducción se hace en tiempo polinomial. Muy bien. Entonces, bueno, como para no atropellar tanto el final y no mandarlos tan asustados hasta la otra semana, no voy a continuar, simplemente voy a tratar de redondear un poco la idea de esto último, ¿les parece? Hemos hablado en esta última parte de la clase que hay unos problemas que se consideran de programación entera, que son problemas donde se busca maximizar una función, pero a partir de un conjunto de restricciones, ¿cierto? ¿Por qué la llamamos programación entera? Porque las variables que están, involucradas deben tomar valores enteros. Entonces, yo digo que el problema de programación entera tiene solución si esas variables pueden ser reemplazadas por un conjunto de valores que satisfagan las restricciones. Y entonces ahí yo digo que ese problema de programación entera tiene solución. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? En ese último pedacito que he dicho. Sí, profe. Muy bien. Dentro de todo el conjunto de posibles problemas de programación entera, nosotros ahora nos estamos enfocando a problemas donde las variables son variables booleanas, es decir, toman como valores 0 o 1. ¿Ok? Y entonces, dado que hemos visto que el problema de programación entera es un problema NP, porque su solución se puede obtener en un tiempo exponencial, entonces nos estamos preocupando por tratar de decidir si el problema tiene solución o no, reduciéndolo desde el problema de SAT. Entonces, ¿cómo yo reduzco SAT a un problema de programación entera? Es decir, ¿cómo yo puedo reducir una instancia de SAT, que es una instancia en forma normal conjuntiva, en algo que sea programación entera? Entonces, la forma de reducirlo, que fue esta última partecita que vimos, es, bueno, usted tiene una cláusula en SAT y esa cláusula, que es como esta que está aquí, una cláusula en SAT, para esa cláusula usted tiene que crear un conjunto de variables, ¿cierto? Las variables corresponden a la literal que aparece en la cláusula en SAT y su negada. Por eso, en el caso del ejemplo, dijimos, esta cláusula tiene las variables X, Y, Z, entonces de ahí se derivan 6 variables. Las variables X, Y, Z en programación entera y la negación de esas variables. La negación de X, la negación de Y y la negación de Z. Esas 6 variables son ahora variables de programación entera. ¿Ok? Adicionalmente, la reducción me pide que por cada variable cree 3 restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones? Es asegurarme que cada variable toma un valor entre 0 y 1, ¿cierto? Asegurarme que la negación de la variable toma un valor entre 0 y 1 y asegurarme que la suma de cada variable con su negada pues sea exactamente igual a 1. ¿Ok? Esas son las 3 restricciones. Pero además tengo que agregar un conjunto adicional de restricciones sobre las cláusulas. Y me dice, para cada cláusula, arme una suma y esa suma tiene que ser mayor o igual que 1. Esas son las restricciones. Y cuando eso se hace, entonces queda ya la cláusula SAT reducida a una instancia del problema de la programación entera. Hasta ahí vamos. ¿Es claro? Sí, profe. Ok. Entonces nos vamos a quedar hasta ahí para no terminar como de forma atropellada lo que sigue. Y si les parece bien, la próxima semana retomo desde acá y entonces hacemos los ejemplos de verificación de esa reducción de SAT a programación entera. Y para responderle un poco ahí a lo que me pregunta Nelson, que si voy a dejar ejercicios, la próxima semana vamos a trabajar otros casos de reducción ya que tienen que ver más con grafos.
y hasta ahí es donde llega el primer parcial. Entonces sí hay unos ejercicios que yo les voy a dejar la próxima semana para que ustedes repasen. Incluso hay algo que son unos ejercicios que yo dejé en el curso del semestre pasado y creo que hice como un video explicativo o orientando la solución para que lo puedan tener como referencia. Entonces sí hay algo ahí que incluso les puedo dejar el parcial del semestre pasado y el video donde yo explico la solución para que ustedes lo tomen también como referencia. ¿De acuerdo? Listo, Bueno, muchas profe. gracias. Listo, muchachos. Entonces, eso es todo por hoy. Espero que no se vayan muy asustados. Esto no es tan grave como parece realmente. Van a ver que esto se va dando de forma muy, muy intuitiva. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Vale, se cuidan, que descansen. Feliz Hasta día. luego.